Es jueves 24 de enero, veamos lo que ocurre en Estados Unidos. El presidente Trump aplazó su discurso del Estado de la Unión, reconoció que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tiene la prerrogativa de permitírselo hacer o no en el Capitolio. Dice que espera darlo pronto. Y es día 34 del cierre parcial de gobierno en Estados Unidos. En el Senado dieron pasos para demostrar aquello de que perder es ganar un poco. Y en la OEA hubo sesión sobre Venezuela, llegaron a una declaración, países que apoyan, otros que no. Estados Unidos desconoce la presidencia de Nicolás Maduro. Washington dice estar listo para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. We've watched Venezuelans suffer for far too long. We know what they know. Es el secretario de Estado Mike Pompeo. Esta mañana ocupó la silla de Estados Unidos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Vamos primero a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri con lo último. Saber qué ocurrió hoy, otra jornada, Luis, muy movida. Muy movida, Juan Carlos, y sobre todo una jornada de reacciones del lado del gobierno que sigue respaldando a Nicolás Maduro y que lo considera el presidente legítimo de Venezuela. Por supuesto, mucha de la atención se centra también en lo que va a ser la relación entre Estados Unidos y Venezuela a partir de esta declaración que ha hecho Nicolás Maduro de exigir a la Embajada de Estados Unidos retirar a su personal diplomático y consular en 72 horas. Ha dado plazo hasta el próximo domingo y eso lo ha dicho durante un evento ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde participó en la ceremonia del inicio del año judicial. Repasamos entonces qué ha dicho de nuevo el presidente Maduro sobre la relación con los Estados Unidos. Yo ayer tomé una decisión que la mantengo con firmeza en el marco de la ley nacional, en el marco del derecho internacional. Como jefe de Estado y de Gobierno he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Donald Trump y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. Una de las reacciones principales en medio de esta situación que están viviendo los venezolanos en este momento, una situación que además tiene víctimas fatales, Juan Carlos, con un saldo de al menos 26 personas fallecidas y otra persona que está reportando el gobernador oficialista de Zulia. Estas cifras son del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, cifras que no podemos determinar de manera independiente y a las que tampoco han hecho referencia las autoridades. Pero en esta declaración que escuchamos de Nicolás Maduro pedía también a la justicia que actuara contra Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que en el día de ayer en esta multitudinaria concentración opositora se proclamó presidente encargado de Venezuela. ¿Qué dijo al respecto el fiscal general de la República, Tarek William Saab? Emitió una declaración, una condena a estas actuaciones de Guaidó, pero no hubo órdenes de arresto. Esto repasamos sus declaraciones. Rechazar las groseras declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, quien, violentando la soberanía y la independencia de la República, pretende reconocer a un títere proclamado sin elección alguna como jefe de gobierno, olvidando que 6.248.864 venezolanos y venezolanas eligieron el 20 de mayo del año 2018 en elecciones libres y democráticas al presidente Nicolás Maduro Moros. Y en medio de esta tensión diplomática con Estados Unidos, la embajada en Caracas se ha abstenido de emitir una alerta a sus ciudadanos que eviten circular donde estén ocurriendo manifestaciones, y a su personal consular y diplomático ha restringido sus movimientos a la urbanización en la que se encuentra la embajada. Pero ¿qué piensan los ciudadanos venezolanos en medio de toda la situación que están viviendo? Repasamos las impresiones de los ciudadanos de a pie que están viendo pues un momento histórico en su país. No, para mí el presidente oficial es Guaidó y interino igual. Se espera que tengamos unas elecciones aquí democráticas y que la sociedad venezolana aprenda a escoger
lo que es un mandatario, lo que es un presidente. Pienso que se va a quedar el gobierno. ¿Por qué? Porque yo pienso que él no tiene la culpa de gran parte de lo que está pasando. Pues los Estados Unidos es el que está entrometiéndose en toda esta situación. Yo creo que lo que estamos evitando es un confrontamiento entre la población. Todos prácticamente están apostando a una guerra civil. Es lo que deberíamos evitar hoy día. La opinión de los venezolanos, Juan Carlos, en medio de esta situación inédita para el país, las consecuencias aún están por verse. Sigue esta lucha entre los poderes, el poder legislativo, que ahora proclama presidente encargado a Juan Guaidó, y el poder ejecutivo, judicial, electoral y moral, que insiste en que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Y aquí en Washington, por lo menos en el portal aparece, José Luis, que fue cerrada la embajada, como ordenó el presidente Maduro, cerrar la embajada, los consulados, a ver hacia dónde avanza el proceso. José Luis Pérez Valeri reportando desde Caracas. Y en Washington hubo sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Desde muy temprano allí estuvo Ione Molinares. Nos cuenta a qué llegaron. Ione. Hola, Juan Carlos. Llegaron a básicamente una declaración. Realmente no había los votos necesarios para una resolución que básicamente respaldara o reconociera a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Pero lo que sí hubo una declaración impulsada por 16 países, 7 países en realidad fueron los que pidieron esta sesión especial, pero esta declaración fue básicamente apoyada por 16 países. Se quedaron cortos. 2 países más, como México y Uruguay, decidieron más bien pedirle más diálogo y pedirle tiempo a la OEA para poder analizar realmente cuánto espacio jurídico tiene el sistema interamericano para pedir, digamos, o para reconocer un país o no. Pero así las cosas, llegó también Venezuela a acusar a la OEA básicamente de injerencia y de apoyar a un golpe de Estado. Eso fue lo que dijo la representante permanente de Venezuela. Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado promovido por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí en esta organización. Es una atrocidad contra la soberanía, la democracia y el derecho a la paz de nuestra nación, que violenta toda norma del derecho internacional. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, a la Constitución de Venezuela y a la voluntad de nuestro pueblo. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. De forma sorpresiva llegó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Él básicamente vino a nombre de la representación de Estados Unidos a recalcar ya el mensaje que había expresado este miércoles el presidente Donald Trump y a hacer un llamado a los países para básicamente reunirse a nivel de cancilleres, que es el nivel más alto que tiene la organización, para seguir hablando de este tema de Venezuela, y también ofreció $20 millones para ayuda humanitaria. Hablamos con el representante permanente de Estados Unidos después de la sesión. Hay países que están repasando las declaraciones, pero estamos hablando en 24 horas, 16 países, también el BID, la OEA y otras instituciones han reconocido la legitimidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Yo creo que nos debemos enfocar en eso y no de 1 o 2 países no han podido responder en las últimas 24 horas. Te decía que básicamente solo 16 países lo reconocieron, se necesitan 18 para poder pasar cualquier resolución y es más, 24 aún todavía para tomar algunos pasos incluso mucho más fuertes, como por ejemplo ya reconocer a Venezuela, pero estos son pasos que todavía no se van a dar aquí en la OEA. Y hablamos con el representante de Nicaragua, que fue uno de los países que sigue apoyando a Venezuela. Esto fue lo que nos dijo. También es violatoria del orden constitucional venezolano. Además tiene que remitirse a todas las delegaciones que estuvieron presentes en la toma de posesión del presidente. Creo que fueron más de 90 y pico de naciones que estuvieron representadas ahí. Entonces otra cosa es que el CARICOM tenga una actitud más positiva en el sentido de buscar puentes de diálogo, de conexión. Y son pocos países los que se pronuncian precisamente en contra de
del gobierno del presidente Maduro. Pues en eso terminó, Juan Carlos, realmente en una declaración. Todavía quedan más pasos y vamos a ver qué otros temas puede comenzar a manejar la OEA desde aquí, pero todavía queda algo pendiente y es cómo hacer para que entonces la delegación del gobierno de Juan Guaidó pueda sentarse en esta silla y no la que se encuentra actualmente, que es la que no está reconociendo por lo menos estos países de la OEA. Juan Carlos. Estos países, no la OEA en general, Venezuela todavía pertenece a ese organismo, Ione, desde una muy solitaria sede de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Ione. Y nos vamos hasta el Senado. Vamos a conversar con Marco Rubio, senador republicano por la Florida, quien ha sido uno de los arquitectos de esta política, de esta decisión de Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó, desconocer a Nicolás Maduro. Senador, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar. Usted está planteando y presentando ante el Congreso un proyecto de ley para dar asistencia humanitaria a Venezuela. También habló de ese tema el secretario Pompeo en la sesión de la OEA. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, primero es importante añadir que esto es una respuesta multilateral. Esto no es un proyecto de Estados Unidos en contra de un país. Estamos hablando de 11 países vecinos de la región, en el Grupo Lima, por ejemplo, y también países de Europa, por ejemplo, Francia, y más países que se van a ir uniendo a este esfuerzo. También se trata de organismos internacionales como la OEA y el Banco de Desarrollo Interamericano. Así que tenemos varias personas, entidades trabajando juntos. Segundo, yo creo que lo primordial hoy es que el presidente Guaidó, si no lo ha hecho, que pida, y pienso que lo va a hacer, ayuda humanitaria de parte de la comunidad internacional y que Estados Unidos tome su papel en ese esfuerzo, para poder trabajar y coordinar con él para que el pueblo de Venezuela, dentro de Venezuela, pueda recibir la medicina y la comida que necesita. Más allá de eso, obviamente, ayudar porque que él pueda conducir elecciones libres y democráticas, supervisadas internacionalmente, como la Constitución requiere, que se haga un llamamiento en los próximos 45 días y también empezar a trabajar con los organismos internacionales para un plan de ayuda a reconstruir a Venezuela. Hoy es un día importante para empezar todo eso, pero primero que todo, la ayuda humanitaria. Esta mañana el ministro de Defensa, el general al frente de las fuerzas militares, respaldó con la cúpula militar al presidente Maduro. Entonces Maduro tiene el respaldo de las fuerzas militares, tiene las cortes. ¿Qué escenario ve usted en Venezuela cuando está Juan Guaidó reconocido por Estados Unidos, por el Reino Unido, por el Grupo de Lima, por muchos países a nivel mundial y Nicolás Maduro, quien tiene el uso de las armas en Venezuela? Sí, pero yo creo que es un error decir que porque tiene el apoyo de unos generales que están en conferencias de prensa, tiene el apoyo de los militares. Los generales tendrán su propia opinión porque cada uno de ellos está recibiendo beneficio de la corrupción y ellos benefician de que Maduro esté ahí. Y muchos de ellos tienen dudas sobre Maduro, pero lo quieren cambiar por otro que sea igual para que ellos puedan seguir beneficiándose. Una cosa son las personas que aparecen con los uniformes y todas las estrellas y etcétera. Otro es el militar de calle, común y corriente, cuya familia está manifestándose en las calles, que ellos mismos están pasando hambre, que ellos mismos están sufriendo y ellos no apoyan a ese régimen. Y que los generales esto lo saben, ellos hacen de apariencia que tienen el control, pero si esos llamamientos, si ellos llaman a que los militares ataquen o disparen contra el pueblo, ellos saben que una gran cantidad de esos militares no lo van a hacer. Y por otra parte, creo que la evidencia de eso es la cantidad de agentes cubanos y la cantidad de grupos colectivos, de bandas criminales que han tenido que utilizar para llevar a cabo esta represión que está ocurriendo dentro de Venezuela y ha ocurrido por muchos años ya. Vladimir Putin conversó con Nicolás Maduro. El Kremlin divulgó un comunicado en el que Putin reiteró su apoyo a Maduro y dice que la intervención extranjera es una violación crasa, grave del derecho internacional. ¿Qué responde usted? Dos cosas. Primero, esto no es intervención, esto es el pueblo de Venezuela, que se pronunció ayer de manera contundente, dramática, la cantidad de personas en calle en varios puntos de Caracas y en varias ciudades del país. Así que segundo es la Constitución venezolana, que ha puesto a Juan Guaidó en esa posición de presidente interino de transición, y él es el que ha pedido que Estados Unidos y otros países, no es Estados Unidos, son 11 países de la región, es la OEA, es organismos internacionales, lo apoyen en esta transición.
Y por otra parte, para que Putin critique interferir de un país en los asuntos de otro, es una de las cosas más ridículas que yo he visto. Es un individuo que trató de interferir en nuestras elecciones, que hizo una invasión de Ucrania, que ha cometido delitos de crímenes de guerra en Siria y ha participado en apoyar ese régimen. Así que realmente no nos debe sorprender que Rusia, Irán, Turquía, todos los peores, Cuba, que todos los peores países y regímenes del mundo apoyan a Maduro. Pero los países demócratas, los países libres, los pueblos, los países que tienen gobierno que respetan a sus pueblos, están aún cada día más reconociendo la legitimidad del presidente Guaidó. Senador, ¿qué le dice usted a Nicolás Maduro y a quienes están en ese gobierno hoy de lo que viene y del camino que espera Estados Unidos y que espera usted que ha estado participando en esto? Bueno, primero está completamente aislado. Yo creo que para Maduro, a mí no me gusta decir esto porque yo prefiero que él esté en cárcel y sufriendo, ¿no?, por los crímenes que ha cometido, pero creo que para la causa de la paz y la tranquilidad existe una oportunidad, una salida para Maduro. Ahora, pero si Maduro comete violencia contra el pueblo, si Maduro empieza a arrestar y a reprimir a Juan Guaidó y a los miembros de la Asamblea Nacional, si se le ocurre, Dios no quiera, que le haga algún daño al personal americano que está en la embajada, pues entonces va a tener que enfrentar consecuencias muy graves. Mira, a muchas personas este presidente no le puede caer bien, a otros le cae mejor, yo he trabajado bien con él. Pero una de las cosas que sabemos es que este presidente no simplemente habla, él actúa y ha hecho cosas que en el pasado personas no pensaban que era posible. Movió la embajada a Jerusalén, rompió el tratado con Irán. Este no es un presidente como los otros. Cuando él dice algo, él lo va a hacer. Y deben tomar eso. No es una amenaza, es una realidad. Si Maduro llega a la violencia contra el pueblo, contra la Asamblea Nacional o contra Guaidó o contra norteamericanos que trabajando en la embajada, las consecuencias van a ser bien graves. Dijo el presidente Trump, las opciones diplomáticas, económicas están todas sobre la mesa. Dijo que no están contemplando ninguna acción militar por ahora. Pero usted a través de redes, si uno lo sigue a usted, veía que algo estaba pasando. Esta decisión no se tomó de un día para otro. ¿Cómo convenció usted, cómo logró que la Casa Blanca diera este paso? Porque no fue solo el presidente, fue el vicepresidente y han sido una serie de señales que comenzaron ya hace meses. Pero yo creo que no había que convencerlo. Ellos querían ayudar en este tema. Desde un principio, el presidente, de los primeros días de su administración, tenía un interés en el tema de Venezuela. Incluso me acuerdo que en la segunda semana en Casa Blanca se reunió con Lilian Tintori en la oficina. Así que yo no creo que esto se trataba de convencer a nadie. Esto se trata de un equipo trabajando con Mike Pompeo, trabajando en el Departamento de Estado, trabajando con John Bolton y su equipo en el Consejo de Seguridad Nacional, y el presidente y el vicepresidente que creen en esto. Así que nosotros obviamente tuvimos nuestras opiniones y consejos, pero al final el crédito le corresponde al presidente, que es el que tiene que tomar estas decisiones. Y el presidente desde un principio ha estado a favor. Aquí nunca, esto no es una cosa que él no quiso hacer, simplemente estaban buscando ideas de cómo mejor hacerlo y varias personas contribuyeron a eso. Para terminar, senador, ¿a qué le va a estar poniendo atención a usted? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y ¿se ha garantizado la seguridad de Juan Guaidó dentro de Venezuela y de quienes trabajan con él en medio de una situación bastante tensa en la que Nicolás Maduro desconoce a Guaidó, Guaidó asume el poder por lo que dice la Constitución y hay mucha incertidumbre? Bueno, yo lo que he dicho ya y lo seguiré diciendo, ¿no? Si él empieza a hacerle daño y ataques en contra de Guaidó o la Asamblea Nacional o los diplomáticos norteamericanos o hasta el pueblo, van a haber consecuencias graves y en eso lo voy a dejar, porque no me corresponde a mí hacer anuncios sobre eso ni decisiones, realmente eso le corresponde a la Casa Blanca. Lo que le puedo decir, el paso más importante que empezamos a trabajar ya es ayuda humanitaria, una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrar a Venezuela, poderle proveer al gobierno del presidente Guaidó ayuda humanitaria, medicina, comida y equipos médicos para empezar a trabajar con la crisis humanitaria que existe dentro de Venezuela. Eventualmente se va a hablar también en los próximos 45 días, tienen que hacer un llamamiento, una elección y obviamente también trabajar sobre un plan de restaurar y recuperar los daños que ha sufrido Venezuela, más de 50.000 millones de dólares, lo que va a costar, por ejemplo, restaurar el sistema eléctrico que ha sido dañado. Pero todo eso empieza con la ayuda humanitaria. Primero hay que ayudar a venezolanos y después trabajar para ayudar a Venezuela, pero primero al pueblo. Y destacó usted, el sector petrolero es muy importante para Estados Unidos. Sí, pero el sector petrolero nos vende petróleo, un porcentaje del petróleo que tenemos en el Golfo, que las refinerías están en Estados Unidos. Pero eso le corresponde al pueblo de Venezuela, no le corresponde a Maduro. Lo que yo he dicho es que las compañías como Valero y Chevron, que hacen la gran compra,
deben asegurarse que de ahora adelante coordinen las compras con el presidente Guaidó para que el dinero que le corresponde de esa compra que hace Estados Unidos se entregue al pueblo, no al régimen. Pero es una ridiculez. Los Estados Unidos está produciendo más petróleo que cualquier otro país del mundo. Así que esto no se trata, como dicen algunos ridículos por ahí, del petróleo de Venezuela. Eso le corresponde a ellos. Tenemos refinerías que hacen trabajo con ellos, pero hay otras opciones también. Esto se trata de la libertad y la democracia en nuestra región. O somos demócratas o no somos demócratas, porque si lo somos, tenemos que apoyar la democracia, y no solamente con palabras, sino también con los hechos. No embargo al petróleo, pero que los fondos los maneje Guaidó y el gobierno que representa. Claro, ¿cómo vamos a seguir dando riqueza a Maduro y a que los rodeen? Se están robando la riqueza de ese país. Ese dinero le corresponde al pueblo y al gobierno legítimo. Senador Marco Rubio, republicano por la Florida, figura clave en todo este proceso. Muchas gracias, senador, por estar en directo de USA. Muchas gracias. Y ya saben la invitación para que nos encontremos en las redes. Estamos en facebook.com/CNNDusa. También estamos en Twitter, en @CNNDusa. Y en nuestro portal, en cnnespañol.com/directo USA. También pueden escribir @JCLópezCNN. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Está en Nueva York, participó en un importante encuentro en la ONU y sigue también de cerca lo que ocurre en Venezuela. Ya regresamos con Carlos Olmes Trujillo, canciller de Colombia. Y nos vamos a Nueva York. Ayer en la sede de la ONU fue presentado un nuevo informe de la Comisión de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia. Allí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Carlos Olmes Trujillo. Muchos temas para hablar, ministro, pero quiero comenzar con el informe de ayer. El enviado de Naciones Unidas a Colombia presentó un informe donde dice se están cumpliendo los pasos. Habló del desafortunado atentado de la semana pasada, del impacto que puede tener esto y del proceso que avanza entre el gobierno, las FARC y los observadores internacionales. Quiero preguntarle primero sobre eso, ¿cómo reciben ustedes el informe y qué ha cambiado desde ese atentado en la Escuela de Policía de Bogotá? Muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, el informe fue acogido unánimemente por los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese informe se reconocen los avances que está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque para la implementación del acuerdo. Se señalan algunas inquietudes también, con las cuales coincidimos, de manera que en esa materia el resultado fue muy satisfactorio. En igual forma, el Consejo de Seguridad volvió a expresar de manera unánime el rechazo al atentado terrorista que se produjo recientemente en Bogotá. Y con respecto a este último punto, nuestra posición es muy clara. Hubo un atentado terrorista por fuera de un proceso de negociación, toda vez que el gobierno del presidente Duque jamás inició conversaciones con el ELN. Eso condujo a que se levantara la suspensión de las órdenes de captura. De igual manera condujo a que el fiscal general de la Nación reactivara esas órdenes de captura. Y lo que estamos pidiendo, con todo respeto, es que se hagan esas órdenes de captura efectivas para efecto de que quienes cometieron ese acto criminal y terrorista sean puestos a disposición de las autoridades. Cuba y Noruega, países garantes del proceso, han dicho que van a respetar los protocolos acordados durante el gobierno de Juan Manuel Santos y, según expertos en diplomacia, y usted es uno de ellos, me corregirá si no es cierto, es un compromiso de Estado, no un compromiso de gobierno, y por eso este proceso iría a los protocolos. La pregunta es si Colombia los va a implementar. No es un compromiso de Estado. La política de paz en Colombia, según definición de la propia Corte Constitucional, no es una política de Estado, es una política de gobierno. Los acuerdos que hizo el anterior gobierno con el ELN fueron expresión de la voluntad política de ese gobierno. El presidente Duque nunca inició conversaciones con el ELN. No hay ningún acuerdo entre el gobierno Duque y el ELN, y este acto terrorista, por esa razón, se produjo al margen de cualquier proceso de negociación, razón por la cual el deber del presidente Duque, que está cumpliendo, es conseguir que los autores de ese execrable crimen paguen sus responsabilidades ante la justicia. Pero entonces quedan ustedes en un punto muerto cuando Cuba y Noruega, y Cuba específicamente donde están los integrantes del ELN, dicen que no, que van por los protocolos. Hay 4 países garantes
2, Cuba y Noruega tienen esa posición. Hay otros 2 que tienen una posición distinta. Son Brasil y Chile, de manera que Colombia lo que espera es que países comprometidos con la lucha contra el terrorismo, ya que hacemos parte del sistema de Naciones Unidas y todos acogimos la resolución 1373, procedamos a cumplir de manera cooperativa las obligaciones que se tienen en materia de lucha contra el terrorismo. Brasil y Chile, países acompañantes. Ahora, quiero preguntarle, ministro, por el tema de Venezuela. Usted lo ha estado siguiendo muy de cerca, el presidente Duque se ha pronunciado, pero ahora decía ayer el presidente Maduro en Venezuela que esto venía de Colombia, que Colombia quería gobernar y quería seguir órdenes de Estados Unidos. ¿Siguen ustedes órdenes del gobierno de Estados Unidos? ¿Y cómo ven esta situación política en donde Estados Unidos y muchos países más, incluido Colombia, reconocen a Juan Guaidó como presidente, pero otros como Rusia, Turquía, China, El Salvador reconocen a Nicolás Maduro? Lo que sucedió ayer cuando Juan Guaidó asumió como presidente encargado fue un paso adelante sustancial en la creación de condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. En segundo lugar, Colombia cumple con los deberes que tiene, como miembro que es de la Organización de Estados Americanos y como firmante que es de la Carta Democrática Interamericana. En tercer lugar, tenemos una visión coincidente con los Estados Unidos y estamos trabajando de manera coordinada y cercana en el propósito de conseguir que vuelva a haber democracia y libertad en Venezuela. De manera que Colombia está actuando de manera autónoma y en este caso de común acuerdo con los Estados Unidos, toda vez que tenemos una visión compartida, así como lo hacemos con otras naciones, incluidas ellas, por supuesto, las naciones, incluidas en ellas las naciones que hacen parte del Grupo de Lima. ¿Cómo percibe usted esta situación? Un país como Venezuela, con 2 figuras que se declaran presidente. El presidente Maduro hoy recibió el apoyo de las fuerzas militares, del Poder Judicial. El fiscal se pronuncia sobre el tema, es decir, hay parte de las instituciones venezolanas con Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene el respaldo internacional, tiene el respaldo de Colombia, de Estados Unidos, está pidiendo ya ayuda humanitaria, envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo estar listo para darlo. A nivel de política internacional, ¿qué pasa aquí? ¿A quién le ponen atención y a quién no? A nivel de política internacional lo que sucede es que en Venezuela ha habido un estado dictatorial, ha habido un estado tiránico, un presidente tiránico que desconoció todas las obligaciones internacionales que tiene y el respeto a los valores fundamentales de la democracia y de la libertad. Una vez asumió la presidencia en calidad de encargado Juan Guaidó, nosotros apoyamos a Juan Guaidó. Para Colombia el presidente es Juan Guaidó. Y hemos dicho desde hace muchos días, conjuntamente con el Grupo de Lima, que Colombia desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, que Colombia apoya a la Asamblea Nacional y, por lo tanto, apoya las decisiones que esa Asamblea Nacional tome de conformidad con las competencias que tiene con base en la Constitución venezolana. Esa es la posición de Colombia muy claramente expuesta. Carlos Holmes Trujillo es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Canciller, muchas gracias por estar. A ustedes un abrazo. Gracias por esta oportunidad. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos